estamos hablando del centro de simetría, ¿ya? O del centro de rotación. Pero aquí, por ejemplo, claramente aquí no hay simetría central. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí la figura no giró. ¿Qué pasó? Traslación. Acuérdense que la traslación, por ejemplo, si la letra F yo la trasladara, por ejemplo, ahí hay una simetría axial. Si yo trasladara la letra F así, por ejemplo, ahí habría una traslación. Yo voy derechita. Ahí habría una traslación con un vector. Pero aquí la figura se invierte, ¿cierto? Como está invertida, ahí lo que hay es una simetría axial, porque cada punto de esta figura tiene su simétrico al lado contrario. ¿Se entiende? Ahí al unir los puntos homólogos no se intersectan en un solo punto, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay simetría axial y acá hay simetría central. ¿Se entendió? Ya. Dice, al triángulo de las figuras juntas se le aplica una reflexión central, ojo con la forma en que les hablan, ¿ya? Pero ¿qué es una reflexión central? Un giro de 180 grados con respecto al origen. Así que estamos bien. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas del vértice C? Ojo, como me preguntan solo por el vértice C, ¿para qué voy a hacerla? Porque muchos alumnos tienden a dibujar, tratan de dibujar el giro. No, háganlo mecánicamente, porque si usted quiere hacer una reflexión central, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un giro de 180 grados, punto. Y la vamos a hacer en torno al origen. Por lo tanto, vamos a tomar el punto C, que tiene coordenadas, ahí, me pasé, tiene coordenadas 3,5, y como es con centro en el origen, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle los signos nomás, pues listo, ahí estaríamos. Y ese sería su simétrico respecto del origen. ¿Ya? Seguimos. Dice, al punto P de coordenadas 3,2, ojo, se le aplica una reflexión central respecto del punto A de coordenadas 1,3. O sea, vamos a hacer un giro de 180, pero no es con centro en el origen. ¿Qué tenemos que hacer? Traslación de eje. Entonces aquí ya se puso un poquito más complicado, pero ustedes ya saben hacerlo, así que nada muy difícil. Entonces, tomamos el punto P. Si tenemos que hacer una traslación de eje, ¿qué tenemos que hacer? Al punto le vamos a restar el centro de rotación. Restamos X con X y con Y nos queda 2, menos. Luego, vamos a hacer la rotación, más bien dicho, en 180 grados. Por lo tanto, solamente cambiamos los signos. Y luego devolvemos los ejes a su posición de origen, sumando el centro de rotación al punto que acabo de rotar. Y ahí nos quedan las nuevas coordenadas. O sea, nada tan complicado, ¿ya? Seguimos. Dice, en el plano cartesiano de la figura adjunta, el segmento A'B' de coordenadas 5,-2 y 3,0 se obtiene a partir del segmento AB de coordenadas A, 3,4 y B, 5,2. Bueno, todo eso está dibujado ahí, ¿ya? Entonces dice, al cual se le aplica una simetría central respecto al punto de coordenadas. Entonces, a ustedes les están diciendo que este segmento resulta de una simetría central, ¿ya? Si es una simetría central, significa que giró 180 grados respecto de un punto, y ese es el punto al cual les están preguntando. O sea, ¿dónde está el centro de simetría o dónde está el centro de rotación? Esa es la pregunta. Entonces yo les dije, una forma de ubicar el centro de rotación, si el plano está bien hecho, es unir cada punto con su homólogo, ¿ya? Entonces uno tiende ahí ya a darse cuenta que el punto está aproximadamente ahí en el 4,1, pero algunos alumnos me dicen, profe, ¿qué pasa si está un poquito más al lado y un poquito más arriba y me está fallando el ojo? Buena pregunta también. Bueno, resulta que este punto que está aquí, ¿cómo yo busco exactamente dónde está? Resulta que la distancia entre O y A y la distancia entre O y A', ¿cómo tiene que ser? Iguales. Entonces ese punto O tiene que ser el punto medio entre A y A', o entre B y B', ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo buscar el punto medio? Bueno, si no se acuerdan, yo les voy a agregar aquí. Resulta que si ustedes quieren buscar las coordenadas del punto medio, fíjense que el punto A, ¿qué coordenadas tiene? 3,4, y el punto A', que es su simétrico, ¿qué coordenadas tiene? 5,-2. Bueno, si ustedes quieren calcular las coordenadas del punto medio, van a buscarla de la siguiente manera. Van a sumar X con X
y lo van a dividir por 2 porque el punto está justo en la mitad. Y van a tomar I con I y lo van a dividir por 2. Eso se llaman coordenadas del punto medio. Entonces aquí les queda 8 partido en 2, 4. Aquí nos queda 2 partido en 2, 1. Y ahí estoy absolutamente seguro que esas son las coordenadas del punto que está funcionando como centro de simetría. Entonces, si ustedes tienen que buscar el centro de simetría, pueden hacerlo al ojo uniendo los puntos, pero si quieren ser precisos, buscan el punto medio entre los puntos simétricos. ¿Ok? Seguimos. Ya, atención con esto, porque la prueba también les mide que ustedes hagan relaciones con los otros contenidos. ¿Se acuerdan que cuando vimos homotesia, qué hacía la homotesia cuando aplicábamos una razón de homotesia? La figura se agrandaba, se achicaba, se invertía, ¿cierto? Bueno, aquí pasa algo especial. Cuando ustedes aplican una homotesia de razón menos 1, las figuras quedan invertidas y del mismo tamaño. Bueno, la homotesia de razón menos 1 es equivalente a una simetría central con centro en O. Entonces, es muy importante que ahí coincide la homotesia con una simetría central. O sea, aplicar una simetría central con centro en O es lo mismo que aplicar una homotesia con centro en O y razón menos 1. Ahí coinciden. Pero solo coinciden ahí, ¿eh? Porque si yo, por ejemplo, pongo razón de homotesia menos 2, la figura se agranda y se invierte. Y una cosa súper importante de las isometrías, las figuras tienen que quedar siempre del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, la homotesia coincide con una simetría central solo cuando la razón es menos 1, porque en todos los otros casos va a cambiar de tamaño, ¿ya? La otra, por ejemplo, que podría entrar a la duda es la homotesia de razón 1, pero la homotesia de razón 1 las figuras quedan coincidentes y ahí ya no hay centro de homotesia, ya, entonces tienen que tener cuidado ahí. Solo la razón de homotesia menos 1 coincide con una simetría central. Ya, entonces, vamos con la simetría axial porque hasta el momento hemos trabajado con ejercicios de simetría central, ahora vamos con simetría axial. La simetría axial, ustedes ya saben que lo que hace es invertir todos los puntos del plano, ya respecto de una recta, tomando la distancia y conservando esa distancia al lado contrario, ¿ya? Entonces, todos los puntos de la figura trabajan de esa manera. Ahora, súper importante, chiquillos, la definición que aparece aquí. Espera un poquito. Entonces, dice, dada una recta fija L del plano, se llama simetría axial con respecto a L o reflexión respecto a L, a aquella isometría que si P y P' son homólogos respecto de la recta L, ya este segmento PP' tiene que ser perpendicular con la recta L y además la recta tiene que pasar por el punto medio de este segmento, ¿ya? Es decir, esta distancia tiene que ser la misma que hay de aquí a acá y lo mismo para todos los puntos. Esa distancia, la misma distancia que hay de aquí a acá, ¿ya? Ahora, muy importante es mencionar que si hay algún punto que está sobre el eje de simetría, como pasa en este triángulo, fíjese, yo le voy a hacer una simetría axial. ¿Qué significa hacer simetría axial? Tomo la distancia de cada punto a la recta y la reflejo al lado contrario a la misma distancia. Pero ese punto R que está ahí, ¿a qué distancia está de la recta? A 0, está ahí, está sobre la recta, por lo tanto su simétrico va a quedar en el mismo lugar. Entonces es muy importante que R y R' son puntos que coinciden. Por eso los puntos que están sobre la misma línea permanecen invariantes, quedan en la misma posición, ¿ya? Entonces, dice, los puntos de la recta L permanecen invariantes ante una reflexión. Entonces, los puntos que coinciden con el eje de simetría, ahí se quedan. Una cosa muy importante. No es posible imitar una simetría axial ni con rotaciones ni con traslaciones. Este es un movimiento único, ¿ya? A lo mejor se puede imitar la posición, pero la posición exacta de cada uno de los vértices de la figura nunca se logra con rotaciones o con traslaciones, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener cuidado. Este movimiento es único y no se puede imitar con otro tipo de isometrías, ¿ya? Ahora,
Me preguntan, ¿en cuál de los siguientes casos se verifica una simetría axial? Recuerden no ocupar su intuición, sino que la definición, ¿ya? Es decir, para que haya una simetría axial, es el efecto del espejo. Cada punto se refleja al lado contrario a la misma distancia. Entonces, aquí aproximadamente tenemos una simetría axial. Pero, por ejemplo, aquí, la simetría axial de ese triángulo no tiene nada que ver con ese, porque el simétrico de cada uno de esos puntos debería quedar en esa posición. ¿Se entiende? Entonces, tienen que tener cuidado ahí. Por ejemplo, el simétrico de ese claramente queda acá, ¿cierto? Por lo tanto, la única parte en donde tenemos bien hecha una simetría axial es en la primera, ¿ok? Dice, ojo, el triángulo ABC de la figura adjunta, miren, al triángulo ABC se le aplica una reflexión respecto de la recta L. Fíjense que la recta L está dentro del triángulo, pasa por dentro del triángulo, ¿ya? Entonces, todos los puntos se reflejan al lado contrario de esa recta, a la misma distancia, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan por las coordenadas del vértice B, a ver, vamos a tomar la distancia que hay desde B a la recta. Y si yo me doy cuenta, esa distancia, ¿cuántas unidades tiene de distancia eso? Una. Y esa distancia usted la refleja al lado contrario, acá. Entonces, ahí queda el punto B', que va a tener coordenadas menos 1,3. ¿Se entiende? Ahora, supongamos que les preguntan por la simetría, no le preguntan, pero si les preguntaran por la simetría del punto C. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la distancia que hay desde la recta a C. ¿Cuántas unidades hay desde la recta a C? Tenemos 5, porque ahí tenemos 2 y acá tenemos 3, ¿cierto? Y ahora reflejamos esa misma distancia al lado contrario. Entonces llevamos 3, 4, 5. Ahí va a quedar. Entonces, aproximadamente, entonces, si esa distancia, déjenme cambiar si esa distancia es 5, esa distancia también tiene que ser 5. Entonces, si nosotros nos movemos 5 unidades acá, vamos a estar a la altura del menos 7. Entonces, las coordenadas del punto C' serían menos 7, menos 2. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, cada punto que yo tenga que hacer una simetría axial, lo reflejo al lado contrario. Tomo la distancia y al lado contrario. ¿Ya? Eso es. Ya, seguimos. Este ejercicio tiene un texto que es bien largo. Cuando uno lo lee, dice, ¿qué pasó aquí? Y es súper fácil, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse porque la prueba de ahora tiene de repente unos ejercicios que son largos, pero no son difíciles, ¿ya? Miren, lo voy a leer de corrido y va a parecer muy complicado, pero es fácil, miren. Dice, si aplicamos una simetría axial respecto al eje Y y al trazo AB de la figura adjunta, ¿ya? Al punto A se transforma en el punto A' de abscisa A. Y si luego aplicamos una simetría central respecto al origen de coordenadas al trazo transformado A'B', obtenemos otro trazo que se va a llamar A'B', cuyo punto B'' tiene ordenada B. Y luego me dicen que sume A con B. Ya, entonces, vamos a ir viendo esto de a poco, porque aquí hay dos movimientos. Primero aplicamos una simetría axial y después vamos a aplicar una simetría central. Son dos movimientos, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar la simetría axial respecto del eje Y. ¿Qué significa eso? Que vamos a reflejar cada punto al lado contrario a la misma distancia. ¿Lo ven ahí? Ya. Entonces, ahí quedaría mi punto de' A', ¿cierto? Ok. Ahora me dicen que ese punto A' tiene abscisa A. Ah, punto A' tiene abscisa A. ¿Cuál es la abscisa aquí? 3. Esa es mía. Eso es lo único que me están diciendo. Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces, por parte, porque el ejercicio cuando uno lo lee al principio se ve como raro, pero es súper fácil. Ahora, a este segmento rojito que nos acaba de dar al hacer la simetría axial, le vamos a aplicar una simetría central respecto al origen de coordenadas, ¿ya? Entonces, no es necesario que lo dibuje. Usted ya sabe que si usted va a hacer una simetría central, ¿qué es lo que va a hacer? Un giro de... Y como es con respecto al origen, lo único que tiene que hacerle a estos puntos, ¿qué es? Cambiarle los signos. Perfecto. ¿Sí? Listo. Y ahora me dice que me fije en el punto B'', que es este que tiene ordenada B. ¿Cuál es la ordenada de B''? Menos 2. Es la I. ¿Ya?
Entonces, ahora me dice sume A con B. O sea, sume 3 con menos 2. Y eso me va a dar, ¿se entiende? Entonces el ejercicio se ve borroso, se ve largo por el vocabulario que está escrito, pero es bastante sencillo. ¿Sí? Eso es. Ya, importante, simetrías respecto a los ejes coordenados. Por ejemplo, si yo tengo el punto 3,1 y le voy a hacer una simetría respecto del eje X, entonces lo único que tengo que hacer es tomar la distancia de este punto al eje X y reflejarlo al lado contrario. Como la distancia es 1 hacia abajo, me queda 3, menos 1, ¿cierto? Si yo reflejo este punto con respecto al eje Y, tomo la distancia, es 3 unidades y la reflejo al lado contrario y queda ahí, ¿cierto? Entonces, apréndanse esto porque les va a servir. Si ustedes tienen que hacer una simetría con respecto al eje X, le cambian el signo a la Y. Y si usted tiene que hacer una simetría respecto del eje Y, le cambia el signo a quién? A la X. ¿Se entiende? De nuevo, si usted tiene que hacer una simetría de un punto respecto del eje X, le cambia el signo a la ordenada, a la Y. Al contrario, es al revés, ¿ya? Si hago una simetría respecto del eje Y, le hago un cambio de signo a la X, ¿ya? Entonces, en general, si yo tengo un punto X, Y, si le hago simetría respecto del eje X, me va a quedar X, menos Y, y si le hago una simetría respecto al eje Y, me va a quedar menos X, Y, ¿sí? Lo digo porque en la guía de ejercicios hay un ejercicio donde les piden hacer simetría respecto a los ejes, ¿ya? Y está con letras. Entonces, por eso les explico eso, ¿ya? Eso es. Ya, y aquí ya estamos casi terminando, chiquillos, porque nos queda solamente ver el concepto de eje de simetría y de centro de simetría. Nosotros sabemos que eje de simetría se utiliza cuando hay una simetría axial. Pasa que ahora les van a preguntar, ¿esta figura tiene eje de simetría? Y usted tiene que buscar la definición, es decir, que cada punto dentro de esa figura tenga su simétrico en la misma figura. Ejemplo, por ejemplo, aquí, el Taj Mahal, qué bello, ¿eh? Tiene ese eje de simetría. ¿Por qué? Porque cada punto de esa bella estructura tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia en ángulo recto, ¿ya? Entonces tiene un eje de simetría. Esa chinita, tal como está ahí, es simétrica. Cada punto tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia en ángulo recto. El efecto del espejo hace lo mismo, refleja cada punto de la figura al lado contrario a la misma distancia. La mariposa, eje de simetría, un eje de simetría. Cada punto tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia. Torre Eiffel, también un eje de simetría. Pero hay figuras que tienen más de un eje de simetría. Por ejemplo, los paralelogramos. Los paralelogramos, algunos, no todos, tienen varios ejes de simetría. Por ejemplo, el rectángulo tiene dos ejes de simetría, que vienen a ser las rectas que pasan por los puntos medios de cada lado. Tiene que pasar por los puntos medios, eso es importante. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que ese punto es eje de simetría si pasa por el punto medio de cada lado? Claro, porque cada punto tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia en ángulo recto. Entonces, ahí está su simétrico. Por ejemplo, ese punto de ahí tiene su simétrico al lado contrario en ángulo recto de manera perpendicular. Déjame cambiar línea. Entonces, ese punto B tiene su simétrico aquí B', y esa distancia que hay de aquí a acá es la misma. Y así, cada punto que yo tome de aquí tiene su simétrico al lado contrario si considero ese ángulo recto. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo busco que la figura tenga eje de simetría, es porque cada punto tiene su simétrico dentro de la misma figura. Por ejemplo, aquí, el simétrico de ese punto, vamos a marcarlo de otro color que se vea mejor. Entonces, el simétrico de ese punto está al lado contrario, fíjese, el simétrico de ese punto al lado contrario. Entonces, cada punto tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia en ángulo recto. ¿Ya? Eso significa eje de simetría. Ahora, ¿qué pasa con la línea que pasa por la diagonal del rectángulo? Habitualmente los alumnos me dicen, profe, la diagonal también es una
un eje de simetría. Cuidado, eso no es eje de simetría. ¿Por qué? Porque el simétrico, por ejemplo, de este punto, que voy a marcar aquí, su simétrico debiera estar al lado contrario, a la misma distancia en ángulo recto. Déjenme dibujarlo mejor. Entonces, el simétrico de ese punto B tomo la distancia en ángulo recto, lo llevo al lado contrario y estaría por acá. Entonces, el simétrico del punto B no está dentro de la misma figura, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado. La diagonal en el rectángulo no funciona como eje de simetría, ¿ya? Que lo divida por la mitad no significa que sea un eje de simetría. Tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Que una línea divida la figura en dos partes congruentes no hace que sea eje de simetría, ¿ya? El cuadrado sí tiene varios ejes. Tiene las líneas que pasan por los puntos medios, las diagonales. Aquí sí. La diagonal es eje de simetría porque cada punto tiene su simétrico al lado contrario, a la misma distancia, en ángulo recto. ¿Se entiende? Entonces, cada punto que yo encuentre de este cuadrado tiene su simétrico respecto de esa línea. Entonces, por eso podemos decir que en las diagonales funcionan como eje de simetría. Entonces, el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. En cambio, el rectángulo solo 2. El rombo, ¿cuántos ejes de simetría creen que tienen ustedes? El rombo, tiene solo 2. No funciona, por ejemplo, la línea que pasa por los puntos medios, ¿ya? Los alumnos tienden a pensar que, por ejemplo, la línea que pasa por los puntos medios aquí, esa, no, yo me he hecho, espera. Ahí. Yo me la voy a mover. Ahí. Entonces, los alumnos tienden a pensar que esa línea que pasa por el punto medio es eje de simetría, porque dicen, pero profe, si la estoy dividiendo en dos partes iguales. No, eso es intuición, eso es intuición. Mire, esa línea no es eje de simetría porque el punto simétrico de ese, si yo lo reflejo al lado contrario, tomo la distancia, el ángulo recto, si yo lo reflejo al lado contrario, el punto A' queda fuera de la figura, ¿se entiende? Entonces, el simétrico de A, que es A', no está dentro de la figura, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, tienen que tener cuidado con usar la intuición, que la figura la divide una línea en dos partes congruentes, eso no significa que sea una figura simétrica respecto de esa línea, ¿se entiende? Ya, y el romboide... Ay, espérense. El romboide no tiene ejes de simetría, ninguno. Ni la línea que pasa por los puntos medios, ni la diagonal, nada, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí. Vamos a marcarla más gruesa. Fíjense que el simétrico de este triángulo, a ver si lo pueden ver así. El simétrico de este triángulo sería algo así. ¿Se dan cuenta? Entonces no funciona como eje de simetría. Entonces tienen que aprender a ver eso, ¿ya? El simétrico no coincide. En cambio, por ejemplo, el simétrico de este, por ejemplo aquí, también lo pueden ver así, ¿ya? El simétrico de ese claramente coincide con el simétrico reflejado al lado contrario, ¿ya? En cambio, ahí no pasa. ¿Se entiende? Eso es, ya. Seguimos. ¿Qué quedó enganchado esa cosita ahí? ¿Qué habré puesto? Y dice mi nombre. No sé por qué. ¿Por qué sale mi nombre? Ya. Algún día lo averiguaré. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los polígonos regulares los polígonos regulares, más bien dicho, tienen tantos ejes de simetría como número de lados. Es decir, triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, tiene 3 ejes de simetría. Y las ejes de simetría del triángulo equilátero funcionan como son las alturas, ¿ya? Entonces, todos los polígonos regulares tienen tantos ejes de simetría como número de lados. Entonces, cuadrado, por eso tiene 4 ejes de simetría. El pentágono regular tiene 5 ejes de simetría. Hexágono regular, 6, y así sucesivamente. ¿Y la circunferencia, cuántos ejes de simetría tendrá? Infinito, muy bien, porque todos los diámetros funcionan como eje de simetría. ¿Se entiende? Muy bien.
Anoten eso, la circunferencia tiene infinitos ejes de simetría. Por lo tanto, ustedes se pueden encontrar con figuras sin ejes de simetría, como con figuras con muchos ejes de simetría, hasta infinitos ejes de simetría. ¿Ya? Ya vimos que el romboide no tiene ejes de simetría. El cuadrado tenía 4 ejes de simetría. Y la circunferencia, infinitos ejes de simetría. ¿Ya? Entonces, poner atención aquí. Dice, ¿qué significa que una figura tenga centro de simetría? Y con esto termino. Recién estábamos viendo lo que significaba que una figura tuviera un eje de simetría o varios ejes de simetría, ¿ya? Ahora vamos a ir con centro de simetría. El centro de simetría tiene que ver con la definición de simetría central. Poner atención. Cuando nosotros hablamos de que una figura tiene centro de simetría, ahora vamos a usar la definición de simetría central. Es decir, existe un punto dentro de la figura donde cada punto tiene su simétrico al lado contrario a 180 grados. Fíjense, simetría central. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me preguntan por esta figura tiene centro de simetría, usted tiene que buscar que cada punto de la figura tenga al lado contrario, a la misma distancia, un punto simétrico que quede dentro de la misma figura. Fíjense T y T'. Fíjense el punto D y D' al lado contrario coincide con el punto B. Entonces, todos los puntos al girar 180 grados, ¿dónde quedan? Dentro de la misma figura, ¿ya? Por lo tanto, esa es la condición para que haya centro de simetría. Una figura tiene centro de simetría siempre y cuando todo punto de ella tenga su simétrico respecto a O en la misma figura, ¿ya? Ahora, ¿el triángulo equilátero tendrá centro de simetría, creen ustedes? Claro, el triángulo equilátero tiene centro de gravedad, pero no tiene centro de simetría. Entonces uno tiende a pensar que como tiene un centro que se llama centro de gravedad, uno dice, ¿por qué no tendrá centro de simetría si el triángulo equilátero las tiene todas, ¿cierto? Tiene todos los lados iguales, tiene todas las, coinciden las alturas, las bisectrices, las simetrales, las transversales. ¿Y por qué no va a tener centro de simetría? Ya. ¿Por qué no tiene centro de simetría el triángulo equilátero? Porque el centro que tiene, que se llama centro de gravedad, lo que hace es dividir, acuérdense que el centro de gravedad en todo triángulo divide a cada transversal, ¿en qué razón? Exacto. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, resulta lo siguiente, esta distancia que hay de aquí a acá, supongamos que este es el punto A, si yo reflejo esa distancia al lado contrario, fíjense que esta distancia es T, porque ustedes saben que eso es 2:1. Si yo reflejara esta distancia, la voy a marcar de rojo, espérenme. Si yo reflejara esta distancia de aquí a acá al lado contrario, 2t, entonces, ponen atención, esa distancia es 2t. Y ahí quedaría mi punto simétrico, A', y resulta que el simétrico quedaría fuera de la figura. ¿Se entiende? Por lo tanto, el centro de gravedad no tiene nada que ver con el centro de simetría, por lo menos en el triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, importante. Y con esto termino. El centro de simetría es único. O sea, si hay una figura que tiene centro de simetría, tiene uno solo, no más de uno. Lo que sí pasa con los ejes de simetría, que pueden haber muchos ejes de simetría, ¿ya? Centro de simetría es único. Es decir, la figura o tiene o no tiene centro de simetría, pero no puede tener 2 o 3 centros de simetría, ¿ya? Y lo último. Aquí sí que se acabó. Los polígonos regulares de número par de lados tienen centro de simetría. Es decir, los polígonos regulares que tienen 4, 6, 8, 10, 12, 14 lados. O sea, todos los que tengan número par de lados. Por eso el triángulo equilátero no tiene centro de simetría. El pentágono no tiene centro de simetría. Entonces, solo podemos asegurar que los polígonos regulares de número par de lados van a tener centro de simetría. Y todos los paralelogramos tienen centro de simetría. O sea, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide tienen centro de simetría. ¿Y cuál es ese centro de simetría? Es el punto donde se cortan las diagonales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el romboide. El romboide tiene centro de simetría, pero no tiene ejes de simetría. El cuadrado tiene centro de simetría, pero tiene 4 ejes de simetría. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es los ejes de simetría que tiene una figura y otra cosa es
el centro de simetría, ¿ya? Listo, chiquillos. Ahí terminamos de ver la materia. Voy a dejar de compartir. Esto ya está en el Drive, chiquillos, para que ustedes lo descarguen y lo revisen. Ahora, con lo que acabamos de ver, porque ya vimos todos los tipos de isometrías, ustedes pueden hacer el material 20 completito, ¿ya? O sea, la próxima clase vamos a revisar material 19, que quedó así como a medias, porque no todos lo habían hecho, y el material 20, así que se ponen a trabajar, llegando a la casa hacen su guía completa, y en estos minutitos que quedan también se ponen a trabajar, ¿ya? Paso la lista a continuación, chiquillos. Entonces, ustedes son el MAE 408, sí.